Buen día a todos, estamos en una nueva emisión de Nick and Nash. Hoy en día pues no nos pudieron acompañar Vicente y Jonathan, a lo mejor al rato se conectan, pero bueno, aquí andamos haciendo la transmisión. Nos comentan cualquier duda o cualquier comentario respecto al audio. ¿Qué tal, Frank? Buen día, ¿cómo estás? Saludos, bien aquí leyendo a Vicente y Jonathan. Ellos están en un evento, en un evento de Kinan, donde va a haber ponencias y demás. Van a tratar de lanzarse dentro de un rato. A nosotros nos ha costado trabajo enlazarnos hoy porque no tenemos la pericia técnica, así que pido una disculpa a los oyentes. Y hoy queremos tratar un tema que sugirió Omey, el tema de... A ver, el mes pasado se cumplió un aniversario del natalicio de Seacat Topilsin Quetzalcóatl, y la verdad es que no lo consideramos como sabatino, pero el tema es importante. Así que un poco atrasados, pero creo que vale la pena tocar esto. Yo les hice una ponencia con puras ilustraciones. No es una conferencia, más bien quiero que participen y cualquier cosa que se recuerden y puedan comentar, pero para cubrir ese aniversario que es tan importante para la historia de Anáhuac. Adelante, Rosita, ¿qué nos dices? Hola, pues qué gusto porque este tema es apasionante. Sea Sí. Pilsin, tantas preguntas, o sea, se habla tanto de la serpiente emplumada, se habla tanto de los avatares que estuvieron, y aquí el más reciente, no quisiera decir el último, sino el más reciente, Topilsin, y estamos justo cumpliendo, bueno, recién pasó su aniversario. ¿Por qué se llama Seacat? Porque donde nació, igual que a los otros profetas, los movieron hasta diciembre, como al solsticio de invierno. ¿Por qué es importante? ¿Qué hizo? ¿Por qué es el cuarto paso? No, hay muchas preguntas, Sí, pero yo creo así que es, Rosa. empezamos. Fíjate que hay algo que estaba meditando antier. Antier estuve viendo unas piezas arqueológicas. De hecho, tú me mandaste una de ellas. Lo que te agradezco mucho. Estás mandando muy buenas piezas. El caso es que me metí a bucear un poco en piezas y en lo que dicen los papelitos, las notas que ponen al pie de la pieza en los museos. En particular estaba viendo una, que es una pieza relacionada con la historia de Topilsin. Pero la persona que hizo la investigación de esa pieza, los arqueólogos y el museo, no supieron eso. No se dieron cuenta que era la historia de Topilsin. Y me quedé pensando lo siguiente. La historia de Topilsin no es solo una biografía de una persona, sino que es una radiografía de un momento crucial de la historia de Anáhuac. Por lo tanto, es imprescindible para comprender la historia de Anáhuac. Luego ves una pieza que tiene, por ejemplo, una metáfora alusiva a la historia de Topilsin. Y si no comprendes esa metáfora, no comprendes por qué hicieron un monumento ni qué significa. ¿Ves? Y ahí viene la tentación de ponerse a inventar explicaciones. Por ejemplo, hay una escena donde se ve, no sé, a Topilsin bebiendo. Tú sabes que bebió hasta embriagarse. Bueno, pues el arqueólogo siente la tentación a decir, es que eran unos borrachos. Ya sabes cómo es la cosa. ¿Ves? Entonces, estaba pensando que la historia de Topilsin, más que un incidente, que una curiosidad, es el retrato de la historia de Anáhuac. Él vivió justo en el paso del epiclásico a posclásico. Es decir, del paso del periodo antiguo de Anáhuac, que fue de mucho esplendor, al periodo posclásico, que ya fue de crisis y de guerras, y finalmente cayó Anáhuac. Por lo tanto, su historia describe las causas por las que cayó Anáhuac. El triunfo de los ibéricos en 1519 se debió a causas sembradas en el siglo X de nuestra era. Fue una sucesión de cosas como una serie de fichas de dominó que van cayendo. Primero una, después la otra, en el tiempo. Y eso fue lo que pasó en Anáhuac. Por lo tanto, estaba pensando que además de estudiar calendario, lengua, teología, las materias básicas, ¿no? Hay que estudiar la historia de Topilsin como una materia básica, porque es cómodo entrar a la historia de Anáhuac a través de la biografía de un personaje. Es como decirte, ¿quieres entrar a la historia de la civilización cristiana? Tienes que estudiar la biografía de Jesús.
porque retrata las tensiones que había en el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo, que justamente esas tensiones fueron las que provocaron que un tiempo después cayera el Imperio Romano y surgiera la civilización cristiana. ¿Ves? Entonces, en general, los avatares de Quetzalcóatl suelen aparecer en momentos medulares de la historia. Por esa misma razón, son momentos medulares y ahí es cuando cambian las religiones y cambian los símbolos. Entonces, son como quien dice el personaje clave para ese gran cambio que necesita la sociedad. Son más que seres humanos, son símbolos, emblemas de una época, emblemas de un choque de civilizaciones y de épocas, y emblemas también de un conjunto de valores asentados, aceptados, pero que ya no funcionan, están haciendo agua, y otro grupo de valores que todavía no se aceptan, pero que son más eficientes para el buen hacer de la sociedad. Entonces, esa pugna generalmente se traduce como pugnas entre grupos sacerdotales y gobiernos conservadores y otros grupos que son nuevos, que quieren un cambio. Y en ese choque surge un montón de grupos que simplemente son parásitos, oportunistas. Eso lo estamos viendo hoy. Estamos viendo un ciclo de civilización, el cristiano, para Occidente. Un ciclo de civilización completo que ya está quebrando, que ya no funciona. Un ejemplo es, por ejemplo, la institución básica de la sociedad de matrimonio, de la sociedad occidental, es el matrimonio nuclear. Matrimonio e hijo. Ese es el núcleo, digamos, es la célula de la sociedad. Sin embargo, más de la mitad de los matrimonios fallan. Lo que tú estás viendo que falla la institución como un todo, y luego esa institución no es la apropiada para esta sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado en los últimos 2000 años. Y sin embargo, no han cambiado las instituciones que representan a esa sociedad. Entonces, es un ejemplo que pongo, podría poner muchos otros. Por otro lado, hace falta un nuevo tipo de sociedad más acorde con las necesidades actuales y con las posibilidades actuales. Y en el intervalo surgen un montón de ideas, de sistemas caracterizados por la falta de rigor y por la falta de responsabilidad. El progresismo, la nueva era, todas estas fórmulas que pretenden resolver el fenómeno humano por atajos, con cosas fáciles, recurriendo a fantasmas o recurriendo, no sé, aquí nos reunimos 4 en una mesa y vamos a organizar la sociedad y todo va a quedar brillante, vas a ver, y el que no esté de acuerdo hay que fusilarlo. Ese tipo de soluciones oportunistas. Luego, estamos viviendo en un momento parecido al momento en que vivió Topilsi, de otra dimensión, mucho más grande, más amplio. Pero el momento que vivió Topilsi es muy ejemplar porque, aunque era más pequeño, todo estaba más apretadito, pero por eso mismo es más fácil observar los elementos, las relaciones de causa y efecto, aprender de esa historia. Bueno, estoy hablando mucho. Adelante. Frank, me gustaría, si me permites, tú escribiste un libro maravilloso que hiciste una compilación de diferentes cronistas donde se hablaba y ya fuiste uniendo las piezas del rompecabezas. Ajá. Pero así como que en pocas palabras, quiero que me expliques ese paso, así como diciendo, esto empieza aquí, pasa por aquí y aquí termina. ¿Puedes? Bueno, si te refieres al libro, empezó de esta manera. Hace un montón de años había un presidente de México llamado López Portillo. Este señor publicó un libro llamado Quetzalcóatl, en cual la tesis de López Portillo es esto. Un individuo enfermo amnésico de la cultura más humilde, más atrasada de Europa, que eran los vikingos, fue recibido en México como Dios y llegó a dirigir todo México. Y ese fue Quetzalcóatl. Te das cuenta que es un trauma cultural, un complejo de inferioridad y una serie de cosas que hay ahí, ¿no? Además, desconocimiento de la historia, desconocimiento garrafal de la historia. Un libro que además prologó Mato Moctezuma. Pero bueno, el caso es el siguiente. Al leer ese libro, yo era en ese momento estudiante por mi cuenta de antropología, allá en La Habana. Me cayó el librito porque él viajó a Cuba y, digamos, por obsequiarlo, el régimen imprimió el libro, una cantidad tan grande que te regalaban el libro en las esquinas. Contenía una doctrina muy agradable para el régimen de allá de Cuba, porque básicamente lo que te está diciendo es que los americanos eran basura y tuvieron que venir europeos para dirigirlos. Y en ese momento, acuérdate que estaba todo de moda, todo era ruso, todo era alemán, y nos decían que las cosas de acá de América eran basura.
Fue en esa época. A mí me incomodó tanto eso. Me incomodó tanto que un presidente de un país como México no conociera la historia del héroe fundador del país y que además menospreciara de esa manera a la propia gente que vive en América. Que tuviera que decir que un vikingo alnésico era el dios de los mexicanos porque en América no había nadie que pudiera tener dos dedos de frente. Me incomodó tanto que me fui a la Biblioteca Nacional y pedí las fuentes del siglo XVI sobre la historia de Topilce. Bueno, el pedido no fue tan específico, no está clasificado así. Fuentes del siglo XVI. Me puse a leer y sacar las notas de la historia de Topilce. Es un libraco de este tamaño de notas, de cosas que decían los cronistas y demás. Después hice un resumen, lo resumí todo en una cuarta parte de volumen e hice una primera edición de ese libro. Eso fue en el año 1987. Y se lo repartía a mis compañeros de estudio y demás. Éramos un equipo de estudio de antropología. Y ellos coincidieron conmigo. Dijeron, es increíble que con tanta documentación que queda sobre la biografía de Topilce, un presidente de México tenga que decir que fue un extranjero, que fue un europeo. Así. Luis, adelante. Oye, ¿te puedes acercar más al micrófono, Frank? Me dice que se escuchas muy bajito. A ver si pues, así. Ándale. Espero, ¿se escucha mejor así? Yo creo que sí. ¿Seguro? Sí. Si puedes estar así, mejor. Sí. Esto se escuchaba muy bien siempre. Sí. A ver, ¿se escucha bien? Sí. O sea, yo te escucho bien, bueno, pero más bien las personas que están en la transmisión no escuchan tan claro. Correcto. Entonces, en ese libro, después me expulsaron de Cuba. Mi ex tomó el libro, yo ni me acordaba de la existencia de ese libro, lo echó en la mochila y llegó acá a México en el año 98. Le di el ejemplar a un señor llamado don Felipe Alvarado, que se trae una historia sobre si Quetzalcóatl había vivido en Amatlán, de Quetzalcóatl, toda esa historia. Lo hacía para traer turismo al pueblo, para que hubiera un poco de dinero. Un señor muy formidable llamado don Felipe Alvarado. Y, hombre, la historia le encantó. Le encantó. Sin embargo, yo le pregunté, Felipe, ¿de veras usted cree que este personaje vivió aquí? Me dijo, no es posible porque el pueblo de Amatlán fue fundado en 1926. Pero es que no tenemos nada más. Por lo menos tenemos que crearnos una historia para que venga la gente. Esa era la idea que funcionaba ya en los años 90. Debido a que le impactó tanto la historia, yo le presté atención, se lo di a un profesor de una universidad, él lo editó, hizo una pequeña edición, después cayó en una editorial, ya en el 2000 se hizo una tirada larga, lo hizo la editorial Tomo. El dueño de la editorial Tomo no se le ocurrió nada mejor que robar la obra. En la segunda edición le puso el nombre de una persona X ahí que no sé ni quién será, porque se puede hacer. Entonces, después de eso, en el 2002, una editorial norteamericana bastante importante me pidió permiso para traducirlo. Esa gente ya sí respetaron mi autoría y hicieron una tirada bastante grande con el nombre de The Gospel of the Toltecs, algo así, del Evangelio de los Toltecas. El libro originalmente se llama Evangelio de Quetzalcóatl. En el año 2017, si mal no me acuerdo, se hizo hice una revisión de la obra, volví a los cronistas, saqué todas las fuentes documentales. Tengo una cantidad de notas ahí que es mucho más grande que el libro que se publicó, pero no lo puedo publicar todo en la biografía porque sería ilegible, sino los pedazos que aparecen en varias fuentes y que por lo tanto se pueden completar, ¿no? Esa obra se fue a publicar con el título original, pero el editor parece que no le gustó que se asociara el concepto de evangelio, que se considera que es prerrogativa de los cristianos, con un nativo de América. Entonces le puso el último avatar de Quetzalcóatl. Bueno, el último avatar de la serpiente emplumada, no, el último avatar de Quetzalcóatl, algo así. El libro se llama Evangelio de Quetzalcóatl, ese fue el nombre que yo le puse. La palabra evangelio se usa para este tipo de obras, no solo entre los cristianos, hay evangelio de Ramakrishna, evangelio de Buda, se usa en Asia. Por lo tanto, no le veo ningún problema que se asocie con un maestro, con un prócer nativo de América. Estamos en una época que ya tenemos que salir de esas
taras coloniales, pensar que ciertas palabras son exclusivas de los cristianos y los demás no los pueden usar. Y la obra es una biografía sin pretensiones críticas. Es decir, lo que digan las fuentes, incluso si son cosas medio fantasiosas, es lo que dicen las fuentes. Pero uno, por supuesto, puede tener un posicionamiento crítico a partir de ahí. Y es mi idea de hacer un curso sobre la vida de Quetzalcóatl como pretexto para entender la historia de Anahuac. Quetzalcóatl, más bien Seaca Topiltzin, que fue el personaje histórico, dejó 3 profecías. La primera fue la caída de Tula. Esa se cumplió hacia no me acuerdo, 1057 después de Cristo, empezó a cumplirse, fue en varias etapas. La segunda profecía fue la caída de Anáhuac, se cumplió en 1519, y la tercera profecía fue la caída, la desaparición del quinto sol y el surgimiento de una nueva serie de soles, que eso, según el calendario, debe ocurrir en este siglo. ¿Dice fecha? ¿Dice fecha? En esta última profecía. Sus profecías son para el año Seacat. El año Seacat se repite cada 52 años, pero si lees las equivalentes mayas, y ahora les voy a explicar por qué. Es decir, él no solo hablaba náhuatl, también hablaba maya, y dejó profecías en maya. Estas profecías dicen 4 ajau, Catún 4 ajau. Cuando tú cruzas año Seacat con Catún 4 ajau, eso te da una incidencia que ocurre cada tantos miles de años. Es decir, es una cosa muy precisa. Entonces, necesitaría una pizarra y un curso de calendárica para poder, pero tú sí has ido a las clases de calendario y sabes de qué estoy hablando. Sí, pero he oído en las clases, pero no sé si es tomado de Seaca Topiltzin, que más o menos en el 2069 o 70 es el cambio al quinto sol. Estamos en el penúltimo año del actual atado, que va a terminar en el 2026. El siguiente empieza en el 2027. Por lo tanto, termina en el 2078. El otro atado, el primero de la siguiente serie, inicia en el 2079, que coincide con el inicio de un sol. No es que coincida, es que justamente ese fenómeno es el que hace que inicie el sol. Entonces, ¿2000 qué? ¿2000 qué? A ver, el cambio del sol, 2078 al 79. Okay. Te digo esto porque la marca astronómica son las Pléyades. Eso está ocurriendo en noviembre. Va a ocurrir el 17 de noviembre de 2078. Pero la marca calendárica es el inicio de año y eso ocurre en febrero. Por lo tanto, en el lapso que va entre noviembre del 78, febrero del 79, es cuando se cumple el fin del 20º atado. Ahora, en el año que viene, se cumple el fin del 19 atado. ¿Ves? Y esto, por supuesto, involucra las profecías de Topiltzin, porque Topiltzin prometió regresar cuando se cumplan los atados. Para decirlo simplemente. ¿Cuestiones? ¿Se está escuchando mejor, Luis? Sí, ya mejoró. Okay. Mejoró. Después me gustaría ver qué pasa aquí, porque se supone que este micrófono es bueno, no sé por qué no. Es la transmisión. Ah, correcto. Tal cual. Como yo lo estoy haciendo, mi computadora no está bien, de acuerdo. Programada. Seaca Topiltzin lo vemos en muchas iconografías o no lo reconocemos. Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo que emerge de la serpiente emplumada, o sea, ya está empapado en esa doctrina, ya aprendió, ya superó, ya es digno de llamarse un... Es al mismo tiempo un espíritu, un dios, o como le quieras llamar, no en el hecho de que sea un fantasma, sino que es un estado de conciencia y una persona, la persona que obtuvo ese estado de conciencia. No solo una persona, debo decirte que ha habido varios profetas de Quetzalcóatl a lo largo de la historia, varios. El mismo Topiltzin decía que él era el hijo de Nanahuatzin. Nanahuatzin fue un profeta anterior, no que fuera el hijo literal, ¿no? Sino Nanahuatzin vivió miles de años antes de Topiltzin, pero en sentido espiritual. Ahora bien, vamos a empezar con su biografía. Si te parece cualquier cosa, me interrumpes. Por favor. Cualquier recuerdo que tengas. Sí. A ver cómo muevo esto. Correcto. Todo empezó cuando una pareja de ancianos, ella era Cihuacóatl, por cierto. Ese era su puesto sacerdotal. Así le dicen. Realmente como persona, parece que no. Ellos eran comerciantes de azúcar. El azúcar se dice en náhuatl y en cácatl.
Ellos eran comerciantes de azúcar. ¿Sabías eso tú? No, ¿Sabías cómo se llama el azúcar en náhuatl? no, a ver, repítelo. Chiancacatl. Chancácatl. Chiancacatl. ¿De Azúcar. qué viene el chancácatl? ¿Es de caña? ¿Es azúcar de la caña sacada? No, no, no es de acá. Tiene sufijo catl, así que chianca, chillanca sería la raíz. Tendría que buscarlo y es una buena pregunta. Y me imagino que viene de algo relacionado con el adverbio, con el adjetivo dulce, o con el sentido de endulzar. No estoy muy seguro, tendríamos que investigar. Pero así se llamaba y esa era la venta del azúcar. En esa época la hacían de raíces de maguey. Excelente, por cierto, son un azúcar exquisita, turbinada. Ahora bien, ellos ya eran bastante ancianos ya, no tenían hijos. Y en esa época era un problema. Y tanto le rogaron a Tlaloc que Tlaloc les concedió un hijo. Y resulta que nació una niña. La niña se llamó Chimalman. Le pusieron Chimalman, que quiere decir man, que indica dar, también tomar, ofrecer o relativo a la mano. Y chimal es chimalli, escudo. Escudo en mano significa una persona guerrera o una persona activa, valiente. Le pusieron así por alguna razón. No fue su nombre natal. El nombre natal de ella era Xochitzin. Nació en un signo de flor. Chimalma fue el apodo que le dieron ya por su mérito, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Esta Chimalma un día estaba en un barranco cercano, en un lugar que se llama Michatlauco, que según parece queda inmediatamente al sur, quizás a 500 metros al sur de el Zócalo de Tula, ahí donde están esos edificios grandotes de Tula, el juego de pelota, ¿te acuerdas? Llegas después al templo de las 1000 columnas y sigues caminando en esa dirección, bajas la loma con rumbo al río de Tula, y ahí en ese ángulo parece que está ubicado la barranca del pez, Michatlauco. Estaba ella allí bañándose y llegó Miscoatl. Miscoatl en ese momento estaba tratando de ampliar su gobierno. Esto es lo que dice la leyenda. Y que él la flechó. Obviamente es una alusión a la sexualidad. Pero ya sabes que los nahuas, sobre todo, eran bien mochos al hablar. Entonces no pueden decir me la preñó, sino que la flechó. Y combatieron. Hubo una guerra entre ambos. Ambos eran guerreros. Entonces ella quedó embarazada. El siguiente episodio es que estaba ella en una cueva, en la barranca donde iba a bañarse. Y bajó el espíritu de Hécatl, lo estás viendo ahí. Ves que apunta hacia la tierra, que descendió. Bajó en forma de un pez. El agua de arriba que tú ves con espuma es el cielo. Y el agua de abajo, que es como un estanque, es el corte de un estanque, es el agua de la tierra. Entonces bajó del cielo a la tierra ese pez y le dijo que ella iba a quedar embarazada de un profeta. Y como señal de su mensaje le entregó una cuenta de jade que traía en su boca el pez. Obviamente esto es un mito. De hecho es un mito muy anterior a la vida de Topilzin. Este mito aparece con variantes en la historia de Huitzilopochtli y en cualquier otro profeta. Chimalma agarró la cuentecita y como no tenía bolsillos para guardarla, se la metió en la boca. Y al salir de la barranca tropezó y se tragó la cuenta. Con eso quedó embarazada. Así dice el mito, ni siquiera es leyenda. ¿Ok? ¿Alguna cuestión sobre esto, Rosita? Pues que se parecen muchas de avatares y de personajes. Sí, la Inmaculada Concepción. Aparece hasta en la religión cristiana, que ya es bastante tardía, te puedes imaginar, es un mito muy antiguo. Oye, y sí. la idea que se plantea de que a lo mejor son mitos que más bien trajeron los cristianos y que más bien aquí o sea, que no son de origen anahuaca. O sea, esta pictografía de cuándo está, en qué momento está fechada. El mito mesoamericano. Ajá. El mito mesoamericano se puede rastrear, no sé, por lo menos hasta el 3000 a.C. Okay. El mito egipcio por lo menos hasta el 2000 a.C. ¿Sí? ¿Y esta imagen de este códice no, el códice es del siglo... este códice debe ser del siglo
fines del siglo XIV, inicios del XV. Ok, ya. No, pues ya, con eso se refuta esa idea. Sí, pero se refuta sobre todo estudiando. Si uno lee También. la historia de los avatares de la India, de Egipto, de Europa mismo, de los celtas y demás, va a encontrar la misma historia. Bueno, claro que pedirle a un cristiano que sepa esto es demasiado, pero el cristiano que no sepa tiene el deber moral de no pontificar. Esta historia es universal y por supuesto que aparece en América. El caso es que seguimos. El hijo estuvo marcado por la muerte desde el primer momento. Por eso ¿Qué es aquí eso? vemos, lo recibió el Señor de la muerte. ¿Por qué? Acuérdate que él es hijo de Hecatl, ¿ok? Fue quien preñó, místicamente hablando, no en sentido literal, fue quien preñó a Chimalma. Y es Hecatl, dentro de la teología, ¿de quién es hijo? Ejecat es Es el hijo de una pareja, es de Mictlantecutli. Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Son los Ujú, padres de Hecatl en el mito. Por lo ujú. tanto, el niño que nace es nieto de Mictlantecutli. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que su vida estaría marcada por riesgos, por la muerte. Segundo, que estaba destinado a conquistar a la muerte. Ser hijo de la muerte significa conquistar la muerte. Es decir, tener derechos sobre la muerte, no ser una víctima. Por eso es que Hecatl quiere decir literalmente aliento, espíritu o vida. Es hijo de la muerte. Por supuesto que el mito nos estaba hablando de una alusión, es una alusión a la resurrección. No en el sentido físico como los cristianos que piensan que el pellejo va a volver a surgir o que el ego se va a perpetuar en algún lugar, sino en el sentido místico de los anahuacas. La resurrección es una doctrina fundamental en el México antiguo. ¿Alguna cuestión? No, me encanta y además estás ilustrándolo padrísimo. Yo quiero que se acabe el programa y que acabes la historia. Sí, resulta que se enteraron los reyes bueno, gobernantes si les quieres llamar, pero eran unos déspotas de Tula, eran un par de hermanos. Estos eran los hermanos de Miscoat, habían matado a Miscoat y habían usurpado el poder. Y se enteraron que Miscoat tuvo un hijo. Ellos sabían que Miscoat había embarazado a Chimalma. Cuando Chimalma parió, ellos se enteraron. Y mandaron a 2 parteras a atender a Chimalma y al niño, pero con la misión de matarlo. Las parteras le dieron algo, una medicina a Chimalma, y el resultado fue que se complicó el parto, estuvo 4 días pariendo y murió en el parto. Y el niño lo tomaron y lo tiraron arriba de un maguey para que muriera, para que las hormigas se lo comieran y demás. Así de simple. Entonces, esta lámina nos muestra los sufrimientos del infante, ¿no? Por ejemplo, aquí está siendo ahorcado, es decir, le dio trabajo nacer. Por eso el códice lo pinta en azul. Aquí se lo está tragando Mictecacihuatl. Es decir, no le daba chance de existir. ¿Ok? Hay que decodificar este simbolismo. Pero el maguey acogió al niño y en lugar de matarlo, lo alimentó con su savia. A partir de ahí le dieron el apodo de Meconetzin. Así que el nombre que tuvo Seacatopilsin durante niño fue Meconetzin, ¿Qué quiere decir? ¿Me conecten? hijo del maguey. Okay. Maguey es Met, Conetzin niño, niñito, pequeño. Entonces el hijo del maguey. Obviamente, esto es un sentido, tiene simbolismo, ¿no? El maguey es la planta embriagadora. Ser hijo del maguey significa, por un lado, exponerse a la embriaguez, pero por el otro lado, ser el dueño de la embriaguez. Es decir, sobreponerse a ella. ¿Sí? Bueno, tengo entendido, Frank, que en muchas culturas la embriaguez es cuando tú rompes esta materialidad y pasas a otros niveles de conciencia en ese estado de embriaguez, entre comillas, como en el teatro griego, las dionisiadas, Dionisio, el vino y todo, era hablar con Dios, era estar A con ver, Dios en ese cuando nos estado. dormimos pasamos a otro estado de conciencia. Tropiezas, te caes, pasas a otro estado de conciencia. Inhalas demasiado smog en la calle, otro estado de conciencia. Los estados de conciencia son fáciles de trascender. Lo difícil es controlar la embriaguez. Entonces, lo que quiere decir esto no es que él estuviera simplemente en otro estado de conciencia, sino que era dueño de ese estado. Es lo que significa el simbolismo. Pero lo vamos a ver. El mito, más bien la leyenda, porque ahora aquí ya empieza la leyenda, desarrolla mucho esta historia. ¿Algo que quieras decir, Omey? No, todo bien, todo bien. Una apretada síntesis se dan cuenta
Pero este tema. está bueno porque estás exponiendo justo las referencias de la historia y Sí, es interesante. O sea, sí, directamente de la fuente, ¿no? O sea, de la no fuente, de las de la fuente. fuentes y nos está dando datos para poder interpretar los Así es. programas, ¿no? Las parteras regresaron al día siguiente a buscar al niño, se suponía que estaba muerto, estaba de lo más feliz encima del maguey. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Arrójalo al río. Pero el niño era hijo de Tlaloc. Había sido enviado por Tlaloc. Imagínate arrojarlo al agua, que era su elemento. Nadó como un pez y llegó hasta la orilla, más allá, y por ahí pasaba un leñador. El señor vendía leña en Tula, pero no era de Tula, se sabe de dónde era este señor. Recogió al niñito y lo llevó a la plaza de Tula a ver qué pasaba, de quién era, ¿no? Los abuelos, al reconocer al niño, se dieron cuenta de todo lo que había pasado, de cómo estos granujas habían matado a su hija y una serie de cosas, y acogieron al niñito. Dijeron, nosotros lo criamos, y se fueron huyendo esa misma noche de Tula. Se fueron a radicar a Tepoztlán. Bajo el perfil, los gobernantes pensaron que lo habían matado y ya el asunto se olvidó. ¿Ves? De esa manera sobrevivió. En Tepoztlán él no sabía, de niño él no sabía su origen, pero ya después cuando empezó a tener más edad y demás, un día descubrió las armas de su madre, de Chimalma, escondidas ahí en un baúl, y los abuelos le explicaron, oye, es que pasó esto y esto y esto, y tú eres hijo de Miscoatl. Entonces se fue a estudiar en una academia militar, se hizo soldado. Y tú te das cuenta que no tenía muy buenas intenciones, ¿no? Sí, así que, a ver, estamos hablando del santo, de que sacó, pero empezó como soldado, como militar. Y se hizo famoso por asistir a varias guerras donde era un tipo bravo. En esa época le pusieron el nombre, ya esta es historia, ya está la parte histórica, le pusieron el nombre de Ocelote, que quiere decir bravo en la guerra. En realidad estaba movido por la ira que sentía por el modo como lo habían tratado y por el hecho de que habían matado a su padre y a su madre y que Tula estaba en un estado paupérrimo. Era una dictadura brutal. No tan brutal como otras, pero era una dictadura brutal. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a preparar y voy a arreglar este asunto. Acomodé el lugar. A ver, pero espérate, no Sí. explicaste esa imagen. La imagen significa que se hizo soldado. Dos personajes veo ahí. ¿Es el Sí, mismo? es un ejemplo. El códice no es tan específico, simplemente un combate. De hecho, refleja una historia donde fue a combatir con un gobernante de cierta ciudad. Bueno, ya que me lo preguntas, te lo cuento. Lo mató, se sintió mal por esto. Dijo, estamos matándonos aquí entre hermanos, son vecinos. Esto es al servicio del ego de 2 o 3 granujas. Nosotros no tenemos que arrastrar estos problemas. Se sintió tan mal que se fue a un monasterio en Xochicalco, se hizo monje. Aquí lo ves. ¿Sabes qué es esto que hay a la izquierda, no? ¿Te das cuenta? Pues a ver, cuéntamelo tú, porque yo soy media fantasiosa. Si tú eres fantasiosa, a ver, Omey. Son tecpat y es Sí, son Tecpatl, claro. espumita y agua y Están en un río y ese río está emplumado. Plumones. ¿Es una serpiente Entonces esto también? se llama Teoatl. se va. Ah, ¿Ves? Es el cielo. Es decir, el cielo lo estaba llamando. Okay. El cielo lo estaba llamando. Ves en su mano un par de espinas, un punzón de hueso y una espina de maguey, que eran los emblemas de los sacerdotes, porque se pinchaban como ofrenda por los pecados que pudiera haber tenido la gente. Los sacerdotes se pinchaban. Ese era su trabajo. Mira qué trabajo tan agradable. Bueno, además estudiaban eso. El caso es que se mete a sacerdote, tiene un cinturón con una hebilla muy ostentosa, que es el rostro de Hécatl. Y por ahí te das cuenta. Mira la oreja con cortes. ajá. ¿Ves? Porque los sacerdotes se cortaban usaban las orejas para sacar sangre. Así que una persona con la oreja hecha ya flequitos, eso era un sacerdote. Era ostentación de piedad en esa época. Costumbres de aquella época. ¿Y por qué el cielo tiene pedernales? Es decir, ¿por qué tiene puntas? La trascendencia.
que el pedernal o la punta de flecha o el arma en general Rompe. representa la conciencia, lo que se encaja, lo que encaja. ¿Ves? Apunta, es lo que encaja una realidad en otra, el acto de ser consciente. Lo cual te está diciendo que no es un cielo literal, ¿no? Eso fue en Xochicalco, entonces se hizo el sacerdote, pues seguía pensando en las cosas. Bueno, odié una historia donde fue a Tula, se hizo anunciar como el hijo de Mixcoatl, cosa que a los gobernantes de Tula les impactó. Él aprovechó el momento psicológico. Imagínate que venga un niño cualquiera y logre que los dos gobernantes se reúnan a la vez en la misma pirámide. Él los calculó, los dos gobernantes estaban gordos como cerdos, vivían muy bien, te puedes imaginar, caminaban con trabajo, se sofocaban enseguida, y él dijo, ¿sabes qué? Fue a Tula y se puso de acuerdo con algunas personas allí para hacer una ceremonia en honor a la muerte de su padre en la pirámide mayor de Tula, esa donde hoy pusieron los atlantes, ¿okay? Que no estaban ahí originalmente. Fueron los gobernantes invitados allá. Te imaginas que cuando esos dos señores llegaron arriba de la pirámide estaban sofocados, cansados, y el niño lo redujo fácilmente. A uno lo mató de un flechazo, al otro le tiró un vaso de ofrenda que era de piedra, que pesaba como 4 kilos, se lo tiró por la cabeza, los dos rodaron por la escalera. Es decir, fueron a una celada, fueron acechados, y él aprovechó el momento emocional. La cosa fue tan dramática, la gente no se podía creer que un joven hubiera hecho eso. El pueblo llevaba décadas diciendo cuándo se acabarán de ir este par de parásitos, y ese chavo se lo echó en un momento aprovechando su estado psicológico. ¿Ves? Se sintieron aterrados al saber que existía el hijo de Mixcoatl y que por lo tanto había un heredero legal al gobierno. Luego quisieron matarlo. Y en vez de mandar a su guardia, que hubiera sido lo inteligente, ellos mismos salieron corriendo para allá. ¿Alguna cuestión sobre eso? Una de esas historias edificantes que vienen de acá. Sí, está impresionante. Entonces ya Sí. de ahí es cuando ya es el rey y el gobernante, pues, o Lo el eligieron Tlatoani gobernante de Tula. La gente lo aclamó. Tengo una Dime, sí. duda. Huapalcalco, ¿Qué? ¿en qué momento aparece en la historia? Porque es una zona que está ahorita, bueno, desde hace años ha Sí, estado como en disputas y en tiene disputa. muchos problemas. ¿Y en qué momento de la vida? ¿Es cuando él es joven? ¿Es más joven? Mira, no tengo el dato, no tengo memoria de que haya vivido en Huapalcalco. El sitio ya existía y ya estaba poblado en la época de Topilzi, es lo que te puedo decir. Okay. Puede que incluso bastante antes. Y por la zona y demás, es lo más probable que haya pasado por ahí. Sin embargo, no recuerdo exactamente una anécdota que se pueda ubicar en Huapalcalco. Pero claro, tendría que revisar los papeles, porque te digo que lo que publiqué es quizás una tercera parte de lo que viene en los documentos. Okay. El caso es que fue elegido gobernante de Tula. Tuvo un gobierno magnífico, según se dice. Se basó en la libertad. Le dio libertad a la gente. Siempre la gente se puso a producir y enseguida brilló el país. Eso, por supuesto, que no le cayó bien a todo el mundo, porque había intereses que estaban en juego. En esa época estaba ocurriendo en Norteamérica, en lo que hoy es Estados Unidos, estaba ocurriendo una cosa llamada microglaciación, que fue un periodo de enfriamiento. La temperatura bajó 1,5 grados, 2, si acaso, pero eso bastó para que el desierto se extendiera. La gente empezó a pasar hambre y venían en hordas sobre el estado de Tula, que era más rico, que tenía comida. Entonces había tensión en la frontera, y eso hacía que los gobernantes y su gente, los ministros, estuvieran tensos. Había guerra. Y por otro lado, la religión de Quetzalcóatl, que era la religión de Huema, el libro sagrado y demás, ya estaba muy vieja, ya estaba haciendo agua. ¿Ves? Ya no cubría todas las necesidades. Por ejemplo, los sacerdotes no sabían cómo reaccionar ante esa invasión de chichimecas, si a favor o en contra. Uno decía, no, que hay que ser humanitarios. Y otro decía, no, pero es que nos van a desarticular el régimen. Los gobiernos igual. Esas cosas pasan cada cierto tiempo. El caso es que en ese momento fue cuando Topilzi se hizo gobernante. Por supuesto que el éxito de Tula, en lugar de resolver el problema, atrajo todavía más migración.
y eso generó rechazo de las fuerzas conservadoras del área. Toda esa historia quedó bien descrita en la fuente, se menciona bastante, porque marcó mucho. De hecho, en la arqueología, los arqueólogos le llaman a ese momento exacto el tránsito del epiclásico al posclásico. Algunos le llaman del clásico al posclásico. Porque se nota en todo, en el arte. Dejó de haber producción artística, el arte se llenó de referencias militaristas, empezó a haber culto a los guerreros, ya no a los sacerdotes. Los sacerdotes estaban molestos porque empezó a faltar el dinero. Teotihuacán, que era el emblema de poder, había caído un par de siglos antes. Cholula estaba luchando por imponerse como emblema. Los sacerdotes se concentraron en Cholula, mientras que los políticos se concentraron en Tula, que era la capital de un estado que abarcaba desde el Golfo de México hasta el Pacífico y que llegó incluso a invadir y a retener durante unas décadas el territorio maya. Así que, y arriba hasta Aridoamérica. Luego era un estado enorme, el estado de Tula. Demasiado grande para la velocidad de las comunicaciones y para la forma de vida de aquella época, demasiado grande, era difícil mantener todo eso articulado. Tengan en cuenta todo este asunto, ¿eh? Esto va a explicar lo que pasó. Adelante. ¿Alguna cuestión? No, síguele, porque esto me está encantando. Los colores, me llama la atención que están repitiendo el verde, el rojo. Sí, las plumas de techo de pluma de Quetzal, obviamente es una casa real. Y así, ¿no? Tiene barba, ¿no? Tiene barba, pero barba postiza, ¿eh? Era lampiño. Entonces se ponía una barba postiza porque era parte de la etiqueta y de la forma de presentarte de los gobernantes. Gobernantes y ministros y sabios tenían que tener barba. Los sacerdotes, en cambio, iban rapados, pero se dejaban un mechón de pelo largo. Algunos se dejaban la melena. Símbolos de aquella época. Un día, en medio de la prosperidad del gobierno de Topilsin, aparece un sacerdote que vivía unos kilómetros más allá de Tula, en un pueblo que todavía se conserva, no me acuerdo su nombre. Este sacerdote era encarnación o vocero de Tezcatlipoca y llegó con el objetivo de tentar a Topilsin y de desarticular su gobierno. ¿Por qué? Porque su gobierno estaba molestando intereses religiosos antiguos y querían eliminarlo. El caso es que este sacerdote, aquí les pongo a la deidad, ¿no? No es que el sacerdote fuera así, esta es la deidad, pero este es el que instigó la caída de Topilsin. Estamos hablando en términos metafóricos, ¿ok? ¿Sí? Vicente, ¿qué tal? Adelante. Hola, saludos, un abrazo acá desde esta sede del World Trade Center, es la Expo Espiritualidad. Estamos acá por arrancar con una práctica. Está hablando Ale Cobo acerca de el entorno de la práctica del Kinam y los rumbos. Entonces, va a ser la práctica de este momento hasta las 12:30. A las 12:30 aproximadamente, Eduardo Dondé nos va a hacer una charla acerca del entorno de rescate de las raíces. También la actividad va a desarrollarse el día de mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Va a haber actividades aquí. La charla del día de mañana se va a referir a las 12 del día con práctica de Kinam para adultos de 11 a 11:30 y de 11:30 a 12 Kinam para niños. Son actividades prácticas de iniciación. Entonces, los invitamos a seguir las actividades aquí en Expo Espiritualidad en el World Trade Center de 11 de la mañana a 20 horas. Va la promoción del libro El último avatar de Quetzalcóatl de 349 pesos a 150 pesos la promoción. Y pues bueno, les compartimos el inicio. Ahorita nos va a dar la práctica la maestra Anabel Ramos, de la segunda generación de Kinam. Anabel, súbete al estrado para que te conozcan. Anabel es una de nuestras profesoras certificadas. Ella da muchísimas clases en Coyoacán, en diferentes partes. El fin de semana pasado me parece una clase del Templo Mayor. Entonces,
Este impulso y este intento es para reconectarnos con esta práctica nuestra ancestral, reconectarnos también con nuestra sabiduría y nuestra raíces, reposicionarnos con lo que somos, como anahuacas, mexicanos orgullosos. Entonces ella va a estar mostrando también la práctica y va a bajar del estrado. Si alguien necesita algo de apoyo, ella puede darles algún acompañamiento, ¿ok? Así que pues vamos a empezar esta práctica como siempre empezamos abriendo a los 4 grupos, pidiendo permiso a los 4 grupos, pero primero entrando en el Y acá viene justamente la práctica. Mañana entonces, si pueden sumarse, les invitamos a que ahora sí vivan el Kinam, a que puedan reconocer justamente estas posturas que desde hace épocas muy antiguas forman parte de nuestro legado, ¿no? Tenemos ahora sí que reconocer y pues ahora sí en primera instancia ver esta posibilidad. Vale. Gracias, Vic. Les mandamos un abrazo, les compartimos algún video también posteriormente de la práctica. Y pues les deseamos pues buen cierre ahí de programa. Un abrazo para Frank, para Rosita. Por acá está también Chignawi haciendo el registro. Mandan saludo. Hola. Hola. Bueno, estamos hablando, sí. Gracias. Sí, pues Besos. Gracias por informarnos. Los extrañamos. que les vaya bien. Bendiciones, saludos, toltecas. Gracias, hermano. Sí. Bye. Oye, qué bien. Entonces, mañana también entiendo que tienen evento. Sí, y justo para las personas que estén interesadas en adquirir el libro de lo que estamos hablando ahorita, pues es una buena oportunidad ahí, la promoción que tiene el libro. Sí. Ok, perfecto. Pues seguimos entonces en nuestra historia sobre Topilzin. Déjame, compartir. Nos quedamos en Tezcatlipoca y efectivamente el libro El último avatar se va, me parece un buen precio además, porque es un libro bastante grueso. Sí, está Va a estar regalado. mañana para los que quieran adquirirlo. ¿Cuánto dijo que iba a costar? Como 150, ¿no? Uh-huh. Me dan ganas de adquirir unos cuantos. Sí. Sí, Quiero creo que los 10. mayas les vendrían bien. Quiero 10. Sí. 10 libros. Órale. Oye, el caso es el siguiente que qué bueno que están en actividades. Luego, mañana, el dominical también tenemos que encargarnos nosotros porque no va a poder Jonathan. Sí. Tenemos que aprender a trabajar con la tecnología. Sí, no sí, queda sí. más remedio. Ya Ahí me va están Luis. avisando por ahí que casi no se escucha. No se oye, sí. Hay que resolver esto. Bueno, seguimos rápidamente más o menos lo que se pueda hacer. Tezcatlipoca apareció en la corte. Bueno, de que sea Catopilzin era Tlatoani, era el gobernante, pero al mismo tiempo seguía siendo monje. Y tenía algunos votos, algunas restricciones. Bueno, y se sentía bastante mal por eso. El trabajo de Topilzin ya lo tenía sin sangre. Estaba flaco, que daba pena, estaba mal, estaba enfermo. En realidad, la interpretación de autosacrificio de la religión tolteca era una enfermedad. No es por ahí. Pero así había derivado la toltecayo en el siglo X. Entonces apareció este sacerdote de Tezcatlipoca y le dijo, mira, si sigues pinchándote y sacándote sangre en ofrenda por los pecados de los demás, primero no estás haciendo nada, porque el hecho de que tú derrames tu sangre no significa que los demás vayan a dejar de pecar, ¿ok? Ni que haya un Dios ahí arriba que necesite que tú le des esa sangre ni nada de eso. Lo único que va a pasar es que te vas a morir, y te vas a morir como un tonto. Te puedes imaginar el impacto, ¿no? de Topilzin, que toda la vida orientada en esa dirección, además Tlatoani, que le hablaron de esa manera. Y le dijo, ¿tienes alguna prueba de lo que me estás diciendo? De que tú tengas una verdad diferente. Le dijo, mira, para empezar, tómate esta medicina porque necesitamos que levantes el tonal. Ok, estás muy maltrecho. La medicina resultó que era pulque de hongos. Pulque rojo. Pero Topilzin no sabía de eso. Se tomó el pulque y dijo, oye, qué buena esta medicina, me siento mucho mejor.
dame un poco más. Y le dijo, ¿cómo no? En mi tierra, le dice el sacerdote, se usa que las libaciones se hagan de a 4. Y tú te puedes imaginar lo que pasó. Se echó 4 tazas de vino de hongo y de pronto a volar. Se olvidó del planeta Tierra, se olvidó de que era mortal, se sintió un dios. Así, porque el hongo te da esa cosa. De pronto ya no estás consciente de tus limitaciones, porque estás viendo la realidad de la energía, pero estás olvidando que tienes un lado tonal y que ese te cobra. El caso es que mandó a traer el traje real. El traje real era un traje de plumas y una cosa ostentosa que representaba que ese traje no era propio para un monje, era propio para una escena teatral, un rito, una cosa así, pero no era para vestirse con eso y salir a pasear por la calle. De hecho, se vistió con ese traje, salió con su corte y demás, mucha pompa, y los de Tula estaban encantados con el espectáculo, pero empezaron a decir, mira qué clase de Tlatoani, en vez de estar haciendo sacrificios por el pueblo y en vez de estar haciendo su trabajo, está exhibiéndose aquí en la plaza como si fuera un payaso. Eso fue lo que dijeron los toltecas, les cayó bastante mal el asunto. La segunda fase de la embriaguez, ya tú te puedes imaginar por dónde iba. Aquí te voy a poner el dibujo. Imagínate un tipo célibe y de pronto con una carga de hongos y el hongo te dice sé libre. Así, primero tribútale al mono que tienes y ya después sigue. Bueno, fue tan impactante la orgía que montó en el Palacio de Gobierno que la gente pidió que lo expulsaran. Así que cometió 3 pecados que para la población en general eran, digamos, mal vistos. Pero para un gobernante eran pecados de muerte, eran violaciones de muerte, la embriaguez, la autoglorificación y pecados sexuales. Entonces hicieron un consejo, los ministros de Tula le dijeron, mira, has tenido un muy buen gobierno, te portaste bien, por eso no te vamos a matar, pero te tienes que ir de esta tierra, no cabes aquí, porque eres un ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Entonces salió huyendo. ¿Qué remedio? ¿Alguna Por cuestión? eso el nombre de ahí, ¿verdad? Su nombre es de la huida, o hay muchos nombres alusivos a esa salida. De hecho, en esa fase de su historia, a él le pusieron el apodo que se le quedó, se le quedó hasta el siglo XIX todavía. Los mayas recordaban eso. De Colot. Colot quiere decir escorpión. Se convirtió en escorpión. ¿Por qué? El escorpión era emblema es un animalito que no tiene cabeza diferenciada. Y por lo tanto, para los anahuacas era emblema de actuar con las pasiones, con el aguijón. La sexualidad. Sin usar la cabeza. No tiene cabeza. Entonces, Colot, bueno. También le pusieron el apodo de Yapan. Yapan en esa época quería decir lo mismo que Colot. Colot es el nombre del animal, Yapan es su apodo. Yapan quiere decir sucio o manchado. O oscurecido también, Yapan. De Yau, que quiere decir oscuro. Entonces ese fue el apodo que le dieron. Debido a esta situación no le quedó más remedio que, bueno, fíjate que había un ataúd de piedra muy costoso que estaba destinado al Tlatoani y él pidió que trajeran su ataúd porque dijo, no, pues ya no me queda más que morir. Es la consecuencia del vuelo tan arriba y al otro día sentirse tan miserable, ¿no? Entonces se echó en el ataúd 4 días, pero no se murió. La muerte no se lo quiso llevar, entonces digo, coño, ni siquiera mi Tlantecutli me quiere recibir en su lugar. Bueno, pues vámonos al diablo de aquí. Y salió caminando con un bastón. Las crónicas le llaman en ese periodo Yacatecutli, el señor caminante o el señor andante. Una observación. Se suele interpretar que Yacatecutli se compone de Yacatl, que es nariz. ¿Ok? No es así. De hecho, el glifo Yacatecutli era una nariz, pero es por un juego de palabras, no porque su nombre significa señor nariz o narizón, sino que su nombre se compone de Yacatl, no Yacatl, sino Yacatl, con saltillo, que quiere decir el que anda. El verbo yah, que en náhuatl clásico es yau, significa el que anda, el que marcha, el errante. Entonces, Yacatecutli es el nombre de los avatares de Quetzalcóatl, porque todos son errantes en la tierra. ¿Alguna cuestión?
Sí, el ataúd existe, ¿no? Ese ataúd que acabamos de ver. Se dice que se descubrió hace algún tiempo el ataúd de piedra y se dice que fue el de Topilsin. Por lo menos un ataúd que estuvo en un lugar de cierto relieve, lo reverenciaron durante un tiempo y se conservó hasta hoy. Pero no hay un certificado que diga aquí descansó Topilsin, ¿no? Entonces hay que ver. Sí. Seguimos con esto. Salió caminó tanto que llegó a Uxmal. Y ya cuando llegó a la zona maya, los mayas habían oído hablar del problema que ocurría en Tula. Les convenía que hubiera problemas en Tula porque el estado de Tula estaba atacando el país maya. Y entonces tenían inquina contra Tula, pero al mismo tiempo, durante el gobierno de Topilsin, nunca atacaron al país maya. De hecho, las colonias que habían hecho los moradores de Tula en el país maya, Topilsin las abolió, le permitió ser libres. Entonces ellos estaban muy agradecidos con Topilsin. De modo que en lugar de recibirlo como un pecador y como un peregrino, lo recibieron como rey. Tlatoani, por decirlo como debe ser, como representante. Y lo nombraron gobernante de la ciudad de Tula. Daba la casualidad que Tula en ese momento andaba sin gobierno, tenía problemas, la ciudad estaba muy decadente. Y Topilsin asumió el poder en Tula. ¿En Tula? Digo, en Uxmal. En Uxmal. Disculpe. Topilsin asumió el poder. La arqueología dice que demuestra que en ese periodo en que vivió Topilsin, Uxmal volvió a renacer, floreció. Hizo unos palacios espléndidos, una cosa hermosa. Así que ese periodo grande de Uxmal, esos palacetes que vemos cuando se visita Uxmal, esos son del periodo de Topilsin. Es un modo simplificado de exponer esta historia, ¿no? Al ser gobernante de Uxmal, también era parte del consejo maya. Los mayas no tenían un solo gobernante un solo Tlatoani, como el resto de los anahuacas, sino que tenían un consejo de diferentes Tlatoanis de las grandes ciudades. La más importante era Chichén, pero Uxmal también era importante. Ya para entonces había una ciudad que después se llamó Mayapán, que empezaba a ser importante, y otras. Entonces, Topilsin tenía historia como gobernante, tenía experiencia, y su estancia entre los mayas fue muy bien recibida. Pero también hay otra cosa que deben tener en cuenta. El libro de Chilam Balam afirma que el apellido de él era Cahuich. Cahuich es un nombre maya. Y es un apellido que se mantiene hasta hoy, es decir, familia Cahuich. Y esta familia, ya les mencioné que yo creo que proceden de la zona del sur, tirando a Copán. Esta es mi interpretación de los hechos. Eso explica por qué Topilsin se fue a refugiar con los mayas. En realidad andaba buscando su familia. Y luego hay toda una historia detrás. Sí, o sea, eran de Tula originalmente esos No, su parientes familia parece que era de Copán. Y esto explica también otro detalle, que una de las razones que tuvieron los de Tula para expulsarlo es que decían que él era extranjero y por lo tanto no podía tener el gobierno de Tula. A él le llamaban Chontali. Chontali quiere decir el extranjero en náhuatl. Ese era el título que tenía entre los toltecas. Entonces, ¿qué se puede deducir? Pues si se llama Cahuich, si Cahuich parece que era el nombre original de Copán y si en Tula le llamaban el extranjero, pues deduzco que es que su familia venía de allá, aunque él hubiera nacido en Tula. Y pues en esa época pues, había una ambigüedad. Nació en Tula, sí, pero sus familiares vienen de otro lado. Bueno, terminó siendo expulsado hacia otro lado y se fue a vivir con los mayas. Y parece que llegó incluso hasta Centroamérica, hasta la zona de Nicaragua y demás, según algunas evidencias que quedan. ¿Alguna cuestión sobre esta historia? Pues un Cahuich. ¿Y qué quiere decir Cahuich? Dos rostros, que tiene dos rostros. Es el nombre de esas estatuas donde ves una serpiente con dos cabezas, una para cada lado. De hecho, si vas a Tula vas a ver que eso está en la entrada, era como el emblema de la ciudad, un dragón con dos cabezas. Mira, yo que veía esa y decía, ay, nomás decía qué bonita, pero ni idea todo lo Es que el la nombre carga. Cahuich, que de hecho hubo otro personaje Cahuich muy importante que fue Chilam Balam. El Chilam Balam, el auténtico, digamos, era Chilam Balam Cahuich. Y trabajaba en uno de los cenotes, llamado el cenote bajo de Maní. Ahí tenía su trabajo como sacerdote, y este fue un personaje sumamente conocido. Así que Topilsin y Chilam Balam, ambos eran de la misma familia. Un día Topilsin se cansó de ser sacerdote, de ser monje, pronunció una oración muy famosa que se conserva hasta hoy,
porque los mexicas le dieron música y lo convirtieron en uno de los signos del Templo Mayor. Es el pronunciamiento que Topiltzin dice: ya rompo las espinas, destruyo las cañas, un juego de palabras con su nombre natal, Seacatl, y se convirtió en, digamos, renegó de la religión ancestral, se hizo libre. En ese momento fue una ruptura brutal, porque él representaba el orden sacerdotal, pero todo lo que había pasado, la experiencia con el hongo, el peregrinaje, todo eso le hizo comprender que no tenía sentido seguir arrastrando esquemas religiosos del pasado, que era necesaria una renovación, y eso lo simbolizó rompiendo las espinas. A ver si un día leemos el poema original. No lo traje aquí porque no me iba a dar tiempo, pero el poema está muy bonito y describe que en Anagua había una pugna ideológica. No era una religión plana, así como la vemos, sino que las ideas religiosas tuvieron un proceso dialéctico. Se sustituían cada cierto tiempo, no mediante guerras como el viejo mundo, pero sí mediante renovación. Entonces, pues, debido a eso, Seaca Topiltzin comenzó a ser considerado profeta. Fue entre los mayas donde por primera vez le llamaron profeta. De hecho, los mayas hasta hoy lo conocen con el nombre de Naxit. Yo se lo puse aquí en náhuatl para que sea más fácil de entender. Naxitl, que quiere decir, se compone de na, es apócope de nau, 4, e ichitl, que cuando lo compones con un número quiere decir paso o huella. Si lo dices solo quiere decir pie. Pero no que tenga 4 patas, como 4 pies, como pensaba Piñachán, no. Cuando unes el ichitl con un número, quiere decir huella, sobre todo, paso. Entonces, 4 pasos, 4 huellas, que tal como ves en el glifo que lo identifica, significa que es el cuarto de una serie, el cuarto personaje de una serie. Por eso es que en los libros de Chilam Balam él dice, volverá por cuarta vez, es decir, tendrá un cuarto retorno. A quienes quieran más detalles, aquí vemos su representación como Yacatecutli. La nariz curvada hacia arriba es lo que identifica el nombre. Recuerden, repito, que el nombre literalmente no es Yaca, sino Yacatl, y eso cambia mucho el sentido, pero obviamente es mucho más fácil dibujar una nariz curva que el concepto abstracto de Yao, ¿no? De ir, de partir. ¿Alguna cuestión sobre esto? Ay, pues que sigue la telenovela, pues está muy emocionante. Bueno, Pues 10 años después de estar en la... Era la deidad a la que los comerciantes, los pochtecats, ¿era Naxit o Yacatecutli? La deidad No, Yacatecutli, porque los postecas salían, caminaban, eran andantes, viajeros. Entonces su deidad era Yacatecutli, pero todos entendían que eso era una vocación, un título, un sobrenombre de Quetzalcóatl. De Quetzalcóatl, okay. Claro. De hecho, hay una serpiente también que se llama Nauyacatl. ¿Sabes? No quiere decir que tenga 4 narices, sino que arremete 4 veces, muerde 4 veces, y es un concepto también filosófico que se refiere a los 4 rumbos de la Tierra, sale hacia los 4 rumbos. Les decía que a los 10 años de vivir en la zona maya, regresó a la zona náhuatl. Por razones que están un poco oscuras, no ha quedado mucho dato sobre esto, pero parece claro que lo que estaba pasando en el gobierno de Tula era ya un desastre. Los chichimecas estaban invadiendo por todos lados, el gobierno se estaba quebrando en pedazos. Después de su partida de Tula, asumió el poder un señor llamado Huemac, que hizo un gobierno bastante negativo. A pesar de su título, Huemac no es un nombre propio. Huemac es un título y es un título de mucho respeto. Huemac quiere decir mano generosa, espléndido. Es parecido a Hueman, que fue un sacerdote de Quetzalcóatl, un avatar, pero el gobierno de Huemac en Tula, que fue desde mediados del siglo X hasta inicios del siglo XI, fue desastroso. Aplicó la política de rechazo militar hacia los chichimecas. Topiltzin les explicaba, oye, esta gente está muerto de hambre, no tiene nada que perder, así que van a seguir insistiendo, olvídalo. Los rechazan militarmente, lo único que van a hacer es herirse y venir con más ganas todavía, porque no tienen a dónde ir. Pero bueno, Huemac optó por el militarismo. El resultado fue que el gobierno de Tula se quebró, el estado de Tula se quebró en pedazos. Entonces él regresó a Cholula, que no podía regresar a Tula por ley, pero nadie le prohibió estar en Cholula. Resulta que Cholula no estaba técnicamente sujeto al estado de Tula. Cholula era una ciudad sacerdotal
donde supuestamente podía entrar y salir cualquiera libremente. De hecho, se llamaba ciudad santuario, porque quiere decir que las leyes que regían en los demás no regían en Tula. Eso se hacía por si la ley era injusta con alguien, que esa persona pudiera refugiarse en Cholula hasta que se investigara realmente, ¿no?, lo que pasó. Y por eso él regresó a Cholula y ahí se hizo maestro. De esa etapa quedan bastantes historias. Se dedicó a dar discursos hasta poco antes de su muerte. ¿Cuestiones? Bueno, pues sí, sigue. Oye, no pares, Bueno, porque se va a acabar el programa. Y 2 yo años quiero que después de acabe. estar en Cholula como maestro, ya Hueman no pudo aguantarlo más y ordenó invadir Cholula. Esto fue un grave error, porque la ley de Anáhuac prohibía invadir las ciudades santuarios, particularmente Cholula, que era la ciudad capital, era como decir el Vaticano, no se podía invadir. De hecho, la historia decía, la superstición decía que el que se atreviera a invadir a Cholula se iba a condenar por siempre, y los soldados que participaban en eso se iban a condenar. Entonces, de todas maneras, al ver que Topiltzin estaba tan cerca, estaba dando una lección, una enseñanza tan diferente, Hueman se molestó y fue a ocupar Cholula. Topiltzin se enteró un par de días antes de que venía la invasión, y salió huyendo con sus seguidores en esta idea: si yo salgo de Cholula y me voy con mi gente, con mis discípulos, Hueman me va a seguir a mí, no va a destruir la ciudad. ¿Ves? Pero no, el odio de Hueman contra la ciudad era muy grande, porque además quería ocupar Cholula. Observen que en el siglo XI pasó lo mismo que 5 siglos después, siglo X, 5 siglos después, llegó Cortés y lo primero que hizo fue ocupar Cholula, destruir el sacerdocio de Cholula. Lo mismo quiso hacer Hueman 5 siglos antes, porque si ocupa Cholula y tiene poder sobre los sacerdotes, recupera el poder sobre la náhuatl, el poder que estaba perdiendo, ¿no? Entonces Topiltzin salió huyendo y llegó a un sitio cercano a lo que hoy es el pueblo de Chocamán. Ese sitio todavía se conoce como Tlachinoltepec, que es el cerro que ardió, porque en ese cerro Topiltzin se incineró. De hecho, Chocamán significa el que se entregó al llanto, y es el apodo que le dieron a Topiltzin en ese lugar. En ese lugar se hizo, bueno, era sitio de peregrinaje, ¿no? Después, durante siglos, la gente seguía yendo a ese sitio a honrar la memoria de Topiltzin, a visitar el lugar donde se quemó. Entonces sí fue cierto que se quemó, porque hay otra historia que dice que se va por el mar. Ok, vamos a entenderlo. Son 2 historias que parece que no caben. Por un lado se quemó, y además dice la fuente que se redujo a cenizas y que sus cenizas fueron recogidas en bolsas y enviadas a los principales estados de Anáhuac. Así que no dejó ni huesos. Y por el otro lado dice la fuente que se fue en una balsa de serpientes por el mar hasta el oriente. Por lo tanto, tampoco dejó cenizas. ¿Cuál de las 2 historias es cierta? Las dos historias son ciertas, pero hay que entenderlas. Después de su incineración, él se fue al Mictlán. Estuvo 4 años en el Mictlán, por cierto. Y allí conoció a sus abuelos, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, y viajó por el Mictlán. Fueron todas unas historias. Esas historias se conservan muy bien. Se conservan varios poemas dedicados a esas historias, de todo lo que hizo allá abajo en el Mictlán. Básicamente fue a buscar los huesos de los antepasados, que quiere decir el conocimiento heredado de la antigüedad, para crear un nuevo tipo de ser humano, para reiniciar, ¿ves?, la cultura. Entonces finalmente logró conseguir los huesos, les voy a decir, pero tuvo que hacerle trampa a Mictlantecutli, porque Mictlantecutli no quería soltar los huesos. Imagínate, el señor de la muerte, cuyo lema era: de aquí nadie se escapa, y que de pronto a alguien se le quiera escapar. Tuvo un percance, se lo voy a contar muy brevemente, y es que por el camino, cuando venían con una mochila, él echó los huesos de los antepasados en una mochila, lo acecharon unas codornices, un montón enorme. Codornices se escondieron, como eran grises, se escondían entre el polvo, no se veían. Él iba tranquilamente caminando, las codornices habían creado un hueco, lo habían cubierto con hierba. Entonces de pronto le saltaron arriba, lo asustaron, y él cayó en el hueco. Se le abrió la mochila, se rompieron varios de los huesos, y le dijo a su nahual: oye, ¿ahora qué haremos? El nahual le dijo: ¿sabes qué? Pues hay que seguir a como dé lugar. Entonces volvió a empatar los huesos, pero hasta entonces los huesos que traía eran un esqueleto enorme de un gigante antepasado. Y al volverlos a empatar, no supo cómo hacerlo, y le salieron 2, hombre y mujer.
Entonces es una historia de cómo los andróginos se transformaron en dos sexos, ¿no? Y salió con hombre y mujer a la tierra y ahí se repobló la tierra. Fíjate cómo el mito finalmente te está hablando de un tema espiritual, pero con un lenguaje tan sencillo que un niño lo entendería y lo memorizaría. 4 años estuvo en el Mictlán. ¿Sí, dime? Y también podría hacer referencia, digamos, al estado de ensueño, quizá, Bueno, claro. porque Mictlán es no. subconsciente. Ujú. Es todo lo que pasa por ahí abajo. El mito te va dando claves de cómo trabajar. Un amigo materialista diría, eso es una tontería, eso es un cuento de niños. Bueno, pues te estás perdiendo cómo trabajar en el ensueño. Pero tampoco hay que creérselo literal, porque sería como creer que, no sé, que el hombre salió de una bola de fango y la mujer de una costilla, ¿no? Te lo tragas literalmente y te envenenas con esa literalidad porque te perdiste el lado espiritual. Pues bien, durante esos 4 años que estuvo en el inframundo, aparecía en el cielo, pero de noche, como Venus. Recuerden que su alma se convirtió en Venus, Quetzalcóatl. Por lo tanto, era una deidad que mediaba entre el Mictlán, entre la noche y el día. Venus es un astro que aparece únicamente al atardecer o al amanecer. Es el mediador. Es el que comunica entre la oscuridad y la luz. Es el maestro. Entonces, en el 2000, no, en el 1003 después de Cristo, según los anales de Cotitlán, apareció de nuevo en la costa de Coatzacoalcos. Ahí es donde habían radicado sus seguidores, totalmente perseguidos, y se refugiaron en un lugar allá, un lugar muy antiguo de la costa de Coatzacoalcos. Y allí trataron de recomponer su fe, pero el maestro lo habían matado, no sabía ni qué hacer. Y de pronto parece que lo vieron caminando por la costa y llegó y estuvo una noche con ellos y les dijo una serie de cosas, entre ellos la profecía de la caída de Anáhuac. Y en esa mañana se fueron al mar, a la orilla, y él arrojó su manta que era bordada de serpientes en el agua y se convirtió en una balsa y se fue navegando hacia el sol saliente, hacia la casa del sol. Eso es lo que dice la historia. Entonces, en realidad tiene 2 fines, Seacatl-Pilsin, el profeta, que representan lo siguiente. En el primer fin, él se va por fuego, en el segundo se va por agua. Es el concepto de agua quemada, el atlachinole. ¿Ves? Es decir, arrojó su parte combustible, su parte humana, su tonal, al fuego, y lo incombustible, lo que queda, lo disolvió en el océano. Es una alusión psicológica. Pero entonces, fíjate, perdón que siempre termines comparando. A Sí. Jesús también viaja al inframundo y después resucita y aparece. Claro. Se repiten las historias, se repite Sí, claro. el sistema. No hay nada nuevo al sol. Si te fijas, los seres humanos nos repetimos. Con cada generación las ideas son muy similares, las creencias las religiones son similares, los mitos similares. Y el pueblo pues reacciona a ciertas claves, que son claves iniciáticas, son claves colocadas en los mitos por personas que sabían lo que estaban haciendo. Son como códigos para quien quiera adentrarse en esta historia. No se trata de una biografía en el sentido cotidiano, por supuesto, hay una parte biográfica que se puede probar incluso con los hallazgos arqueológicos, ¿no? Pero esa parte biográfica es la de menos. Lo que importa de la historia de Seacatl-Pilsin es otra cosa. Ya o menos mencionó cuál es la clave, digamos, la clave final, la clave esotérica. Cada uno de nosotros es Seacatl-Pilsin. Tenemos que luchar contra ciertas inhibiciones clavadas en nuestro interior por el simple acto de nacer, por el simple acto de ser concebidos, de crecer en el mundo físico, de aparecer a la luz. Tenemos una serie de inhibiciones que los psicólogos han estudiado bastante bien, saben cuáles son. Y tenemos también algo que hacer con eso. Y el resolver esos problemas psicológicos nos permite adentrarnos en el Mictlán, que es el mundo del sueño, ya no como víctimas, sino como señores del mundo del sueño. Y resucitar. Eso es lo que significa la palabra resurrección. La resurrección es espiritual, es un acto de darse cuenta. Claro que se parece a la historia de Jesús. También Jesús dijo, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. Ahí tienen los cristianos esperando desde hace 2000 años que sea para el futuro. Después. Jesús dijo, es ahora, señores. Es en este momento. Igual que Seacatl-Pilsin dice, es ahora cuando ocurre la cosa. Observa, están viendo el ejemplo.
No hay influencia ninguna de la mitología cristiana, de las leyendas cristianas, en las de Anáhuac, porque el cristianismo es una religión tardía, solo tiene 2000 años. No hay ninguna manera que haya influido. Eso sí, el cristianismo fue influido por ideas que también influyeron en Anáhuac, pero son ideas muy antiguas, ideas del Paleolítico, hace 13.000 años, máximo 12.000 años, que no se comunican el viejo mundo con el nuevo. Entonces no hay manera de que las ideas recientes se influyan mutuamente. Las que sí influyen son ideas generadas en el Paleolítico. Este mito que les estoy diciendo, si lo hubiera contado hace 15.000 años, lo habrían entendido perfectamente, porque es de esa época. Aunque usted no lo crea. Y también me llama la atención toda la de nombres que fue teniendo, porque antes tu nombre era según tu meritocracia o tu manera de andar. Sí, ¿Cuántos sí. nombres ha Y tenido? qué bien que viste eso. De hecho, puse unos cuantos, pero son, digamos que 3, 4 veces más. Cada etapa de su vida recibe un nombre y los nombres te van diciendo qué fue lo que pasó. Para empezar, estamos hablando de Seacat Topiltzin porque hace menos de un mes se cumplió el aniversario de su nombre natal. A él le llamaron Seacat porque nació en un año Seacat y el año se carga en febrero, a mediados de mayo es cuando se carga el año. Entonces, por eso le dieron el nombre de su año. No sabían el día exacto en que nació, así que le dieron el nombre del año. Por supuesto, nació antes del nombre del año. De hecho, ciertos detalles y una crónica también lo dicen con claridad. En realidad nació en el día 7 Caña, que cae 20 días antes de 1 Caña, lo cual significa que su fecha natal real sería hacia fines de abril. Pero a los efectos prácticos se le siguió llamando Seacat Topiltzin. El nombre Seacat también no es de gratis. Y es que los glifos C y Acat, ya les he explicado, el C, ellos lo dibujan como un anillo y Acat como una caña o como una barra. Es un concepto sexual, generativo más bien, más que sexual, generativo, porque también representa el diámetro en la esfera y ya eso no es sexual, pero sigue siendo generativo o creador. Entonces... y numeral también, porque es un punto y una raya al final de cuentas. En fin, hay una serie de cosas. Punto y barra, de hecho, se lee como número Ejecat, Oik, y es el espíritu, vida. Entonces, detrás del nombre que le dieron, del nombre calendárico de Seacat, hay todo un montón de significados. Le llamaron Topiltzin porque nuestro señor, pero también Topiltzin significa el del topil, es decir, el juez, el magistrado, y esa era su función oficial en la corte de Tula. Y le llamaron Nachitl, que quiere decir cuarto paso, porque fue considerado el cuarto avatar o el cuarto advenimiento. Para quienes se preguntan por qué avatar es un concepto antropológico tomado de la India, que se forma de la raíz ava o evo, que quiere decir de cuando en cuando, cada cierto tiempo, cíclicamente. Entonces ellos consideraron que era cuarto avatar de Quetzalcóatl. Le llamaron Neconetzin porque fue hijo del maguey. Su madre mística era Mayahuel, la embriagadora, y así le fueron dando nombres a través de su vida. Todavía hoy, el nombre con el que se recuerda, bueno, los mijes le llaman Con, el rey que se quemó, el que se autoincineró, así le llaman. Así que lo recuerdan con el nombre de Con, que simplemente significa gobernante. Pero los mayas lo llaman Nachit. Ya casi desapareció. Sin embargo, los compañeros vieron la cara de don Cornelio y otros líderes mayas ancianos cuando les hablaron de Naxi. Traemos la historia de Naxi. Se pusieron encantados porque el nombre les resonó algo. Y Naxi, curiosamente, es una palabra de la lengua náhuatl, que fue la lengua que hubo antes de náhuatl. El náhuatl es de la época de Tula y el náhuatl fue el que influyó sobre la cultura maya. También le llamaron Venus, también fue el nombre de un planeta. Fue el nombre que finalmente le dan porque es el espíritu que sacó que retorna y Venus es el nombre que sacó es el nombre que le daban los nahuas a Venus. Los mayas le llaman Kukulcán. Sacó Kukulcán significa la misma cosa, serpiente emplumada. No serpiente preciosa. No confundir los conceptos de Chucoat con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es serpiente emplumada. Sí. Y también otro concepto sería de Mesías, ¿no? Fue un tipo de Mesías. Sí, avatar significa lo mismo que Mesías. Ajá. De hecho, Mesías viene de una raíz arcaica que quiere decir, significa, tanto en Asia como en América, fíjate, los cuernos de los animales. Cuernos. Y los cuernos son emblema de ciclicidad,
de algo que adviene cíclicamente. Por eso es que su animal avatar acá era el venado, el animal con cuernos. Sí. Sí, ¿cuál sería el concepto, perdón, Rosita, para Sí. referirnos al Mesías o al avatar, pero en náhuatl o en una ¿Quetzalcóatl? referencia tal cual Quetzalcóatl, ¿verdad? Claro, Venus. Así, A ver, Frank, el primer Quetzalcóatl, ¿cómo nace ese símbolo para decir esto es nuestra bandera? El primero, ¿sabe? ver, ¿Se a sabe ver. o no se sabe? Mira, el primero fue anterior a nuestra especie. ¿Ok? De hecho, es un advenimiento eterno. No hay un primer momento en que aparezca el espíritu de Quetzalcóatl. Es eterno. Estoy hablando en sentido físico. Se ha manifestado físicamente desde la eternidad y hasta la eternidad. Simplemente no se puede cortar. Así que, si vamos a acotar un poco, el primero en la historia de Anáhuac. Bueno, los Anáhuacas tenían 8.000 dioses. Y tú te estás dando cuenta que ese es el tercer orden de numeración, que es el orden celeste. Con lo cual, te están hablando de 8.000 manifestaciones. Si tú multiplicas 8.000 por el tiempo promedio entre una manifestación y otra, nos vamos mucho más atrás de la existencia de nuestra especie e incluso de nuestro género. Eso en lo que es la visión anahuaca. De una manera más restringida todavía, más estrecha, hay un cronista ahí que lo dijo, ellos consideraban que los 20 signos, los 20 tonales, el cronista le llama los 20 gentiles, fueron otros tantos profetas en su tiempo. Y aquí estamos hablando de multiplica 20 por 1040, ¿no? ¿Cuánto te da eso? 8.000. No. 20.000 años hace. Y si quieres ser todavía más restringido, entonces vamos al tema de los títulos de las huellas. Estaba el que tiene una sola huella, que finalmente es Tezcatlipoca, dos huellas aparece en el Popol Vuh, así por su nombre, el de dos huellas, Capracam. Después tres huellas, este aparece ya en el arte de Teotihuacán, es más tardío, tres huellas es históricamente conocido como Hueman, el autor del Teomostle. Cuatro huellas, Nachitl. Y así. Además, Nachitl, o nuestro personaje del día de hoy, que tiene tantos nombres, fue el lo establecido. Todos o sea, tú rompieron. no vas a nacer En su como momento todos rompieron. no, el Ahora, aguerrido que venía contra todo lo que estaba, tú te vamos vas a morir, no. a ver, vamos a abstraer eso. El que realmente rompió la tradición fue Nanahuatzin. Nanahuatzin. Así. Quedó en la historia como el pecador. Pecador significa que no se ajusta a la tradición, no se ajusta a las normas. Violó todo lo que se podía violar. Y finalmente tuvo que tirarse a una hoguera porque no lo aguantaban. Así que no creas que es que se tiró a la hoguera para transformarse en sol. Esa es la parte bonita del mito y demás. Pero en la vida real lo que ocurrió es que no lo aguantaban y tuvo que matarse. Y Nanahuatzin fue miles de años antes de Seacatopilsi. Después vino, no sé, Mixcoatl, el Mixcoatl profético, no el histórico. El Mixcoatl profético que era de Hueso 5, si mal no me acuerdo. Igual, lo mataron en una guerra de manera atroz, porque lo que decía no estaba de acuerdo con lo que predicaban los sacerdotes. Después vino Hueman, y se dice que estuvo un montón de años Hueman vivió en Veracruz, en lo que es Veracruz, entre Veracruz y Tabasco, por esa zona. Montón de años hablando y lo único que cosechó fueron burlas. Pero cuando se murió dejó el libro sagrado de Anáhuac. Después vino 1000 años después Seacatopilsi. Y bueno, ya sabes la historia, tuvo que salir huyendo porque todo el mundo lo perseguía. Por suerte, después que él se incineró, el gobierno de Hueman permitió la vida a sus seguidores. Le dijo, bueno, con tal que se vayan del estado de Tula, váyanse a cualquier otro lado a molestar, pero no los vamos a matar. Entonces fue la gracia. Gracias a eso, las enseñanzas de Topilsi se conservaron y terminaron reconstruyendo Anáhuac, porque el periodo postclásico es un intento de regresar al clásico, que finalmente ya los mexicas lo consiguieron, sobre la sombra o en las sandalias de Topilsi. De hecho, cuando llegó Cortés y habló con Moctezuma le dijo, yo he recibido mi trono, mi dignidad, como representante de Seacatopilsi. Así. Y eso es real. Es la fórmula, digamos, de investidura de los tlatoanis mexicas incluso.
recibimos este poder en depósito hasta que regrese sea Catopilsin. Y la iconografía, Sí, esas iconografías tan impresionantes que lo relacionan siempre con la serpiente o la lengua aquí abajo de la serpiente. bueno, él en la iconografía saca el rostro humano de una cara de serpiente plumada. Es decir, en la iconografía vas a encontrar dos elementos. Por un lado, serpientes emplumadas que se están tragando a una persona. Y por el otro lado, rostros que están saliendo de una boca de serpiente emplumada. Es decir, la persona que se entrega a la serpiente emplumada y finalmente la serpiente la metaboliza y la transforma en otra cosa, y la persona que surge de la serpiente emplumada como profeta. Obviamente nadie pensaba que esto fuera literal, son metáforas visuales. Hoy los arqueólogos suelen decir es una serpiente que se comió una persona. ¿Y por qué tenía plumas? Porque creían que la serpiente tenía plumas. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de entender, ¿no?, el significado. Pues creo que por mí ya, Frank. Sí, y por mí encantada también ya con fue esto. demasiado. Estoy agotado ya con esta historia. Bueno, Toma ahí. pues les voy a leer algunos comentarios y Sí. preguntas que surgen. Sofía Guevara pregunta, ¿Topilsin intervino en el conocimiento del calendario como lo conocemos ahora? El calendario en la época de Topilsin ya llevaba milenios de creado. No modificó ni hizo, solo cumplió. Y sí se sabe que él usó el calendario para sus profecías. Sus profecías son calendáricas, lo cual quiere decir que lo conocía bien. También lo conocía porque era sacerdote y los sacerdotes estudiaban calendario, ¿no? El calendario era un modelo para manejar la sociedad. Pero el calendario no fue creado en la época de Topilsin ni modificado ni nada. De hecho, desde la época olmeca hasta que llegaron los españoles no se detecta ninguna modificación en el calendario porque no le hacía falta, era perfecto. Sí. Cortina Miguel, es bonito el recito de que a los 4 años fue visto a la orilla del mar, porque Sí. en la historia de Jesús después de su resurrección es visto primero por las mujeres cerca de la tumba y después a la Sí. orilla del mar en donde sus discípulos pescaban. Lo vio en una película de Netflix. ¿Será Sí. que la orilla del agua y la tierra tendrían el significado del mediador entre los hombres y lo divino, representado Sí, por la sí. plena A conciencia ver. del ser y estar? Saludos y muchas gracias. Exactamente. Gracias. Exactamente. Tanto la historia de Jesús como la de Topilsin vas a encontrar, y en la de Buda, si quieres, en la de Krishna, encontrarás los mismos elementos. En el caso de Jesús, por ejemplo, vas a ver que él fue crucificado. Es decir, lo mataron de una manera sangrienta, sobre todo los clavos que representan la herida, el pedernal. Eso se ejemplifica mediante el fuego. Fuego significa sacrificio sangriento. Y después de resucitar, fue absorbido por una nube, que es el agua, que se lo llevó al cielo. Todo esto ocurrió en 4 días, tuvo 3 días en la tumba, al 4.º día resucitó y se fue. Bueno, te estás dando cuenta que este es el mito de Venus, porque Venus se pasa 4 días bajando al sol. Físicamente ves que desaparece 4 días, que se sumerge en el sol, y otros 4 días vuelve a salir y resucita. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Jesús fue al inframundo, una cosa que al infierno, ¿no? Una cosa que los cristianos no se pueden imaginar, porque ¿para qué fue al infierno? Si no tenía pecado, al infierno solo van los pecadores. No, también Venus va. Y por eso es que los cristianos le llamaron Cristo, que Cristo finalmente no hay que olvidar que la palabra Cristo se forma de Cri, que quiere decir Señor, e Isto, Venus, es el nombre mediterráneo de Venus. Luego, Señor de Venus. Esto lo va a encontrar también en la India, en China, en Sudamérica, en África, donde quiera, porque es un simbolismo universal. Los cristianos lo aplican. Sería bueno que los cristianos conocieran su simbolismo, primero para que aprecien sus cosas, no las sigan despreciando, y segundo para que no se sientan tan exclusivos, porque la verdad es que la religión cristiana no es más que un refrito de otras tantas que ha habido. Sí. Huacusechat, Tolteca, Guayanahuac, Borgia, Laude y Feyerabad y Mayer principalmente. Y comparte un link, me imagino que de las referencias. Las imágenes del Feyerabad, compartiendo. el Laud y el Borgia. El Borgia. Las tomé de ahí para que mantuvieran el estilo. También porque esos códices, y no solo esos códices, prácticamente toda la iconografía de Anáhuac del periodo posclásico se basa en la historia de Topilsin para poder ejemplificar las cosas. Llega al punto, por ejemplo, que si lees los conjuros médicos de Alarcón, vas a ver que describen la historia de Topilsin, desde su nacimiento hasta su muerte. Porque hasta para ejercer la medicina, el médico recitaba: acuérdate que Topilsin sufrió y que le pasó esto y lo otro, y ya el paciente se consolaba.
En otras palabras, se convirtió en un modelo, exactamente igual que Jesús para los cristianos o que Osiris para los egipcios, Buda para los budistas. Es un fenómeno natural, sí. Claro. Bueno, esta fue una respuesta a la pregunta de Sofía Giovanna, que preguntaba de dónde eran las imágenes, de qué códices. Y bueno, que le inspira mucho, nos comenta Sofía. Carcar, gracias por tanto, saludos desde el fin del mundo. Wakuse Chat comenta excelente que nuestros compañeros estén llevando a cabo esta práctica en el World Trade Center y agradece la contribución y la difusión. Sí, El mismo bueno. Wakuse Chat. Y qué coincidencia, mira. No nos Pues pusimos sí. de acuerdo, pero bueno, están promoviendo la historia de Top Piercing en el World Trade. Wakuse Chat comenta, al nacer en el Temazcal adquirían su nombre calendárico y me parece que a los 4 Sí. años un nombre personal no calendárico. Sí. El nombre básico. Tenían a todos los animalitos, tenían Donald, Natal, hasta los edificios le ponían, no sé, un calpulli y lo sembraban. Ese es un nombre básico. No era identificativo de la persona, sino del cuerpo que nació. Ya con un poco más de carácter, con un poco más de sentido, el nombre que adquirían los niños a los 4 años, que ya era de persona. A los 12, a los 13 años se volvía a hacer una ceremonia y después a los 20, cuando pasaban a la adultez, le ponían nombre ya de guerrero. Y si la persona se destacó en su vida, después de muerto todavía lo volvían a bautizar, como pasó con Top Piercing. Okay. Es O decir, sea, después de muerto, ¿cómo lo bautizaron? le ponían un sobrenombre, a Top Piercing le llamaron Quetzalcóatl, Nachi Quetzalcóatl. ¿Ves? En otras palabras, la función del nombre era un poco diferente de lo que tenemos hoy. El nombre hoy es una marca que te toca y es la misma para toda tu vida y no define, no describe lo que tú vas haciendo, ganando, perdiendo en la vida. Los anahuacas y otros pueblos también en el viejo mundo usaban los nombres como una especie de biografía. Simplemente enunciando los nombres de una persona ya te puedes ir orientando, ¿no?, por su vida. Algo bien interesante. Tenía también un efecto sobre la psiquis, porque la persona ya no estaba tan fija de su nombre. Resulta que ahora ya el individuo promedio piensa que es su nombre. Y si le dice, oye, tú naciste sin nombre, no tenían, se desconcierta. Bueno. Sí, y se cae también en estos cultos a la personalidad, ¿no? Que Sí. tu nombre es tu marca y ya no puedes moverlo porque Sí. hasta ya lo registras en internet. Tenía un sentido psicológico. Eso alguna vez lo estuve analizando y sin duda quienes diseñaron este tipo de costumbres estaban tratando de orientar a la población. Claro. Y bueno, esa respuesta fue a una pregunta de Sofía, que preguntaba, ¿los nombres los cambiaban según lo que iban viviendo o había fechas especiales donde se hacían los cambios de nombre? Obvio que había fechas en que se marcaba el pasar de un estado a otro. ¿Ves? Tenía que ver con la edad de la gente. Las fechas eran al nacer, a los 4 años, a los 13, a los 20, a los 52, y se supone los que sobrevivían a los 104 años, se hacía una ceremonia, por cierto, muy rara, porque a partir de ahí, si una persona cumplía 104 años, los demás dejaban de tratarlo, porque se suponía que ya se había convertido en un nahual, entonces era peligroso. Sí. Órale. Y bueno, Aranjuez ahí nos comenta del sonido, pues sí, una disculpa, lo vamos a mejorar. Y de hecho, estos videos aquí en Facebook ya no van a estar mucho tiempo, ya por políticas de la plataforma. Y lo que estamos haciendo es grabar la llamada, que la llamada queda muy bien con un buen audio y se sube al canal de YouTube. Entonces los invitamos también a que se vayan al canal de YouTube, se suscriban y vayan viendo ahí a lo mejor de manera un poco diferida, pero ya con un audio más depurado. ¿Y el canal se llama? Iglesia Tolteca, tal cual. Okay, para los que están. Y hay que suscribirse. Yo pensé que pues se sí, llamaba Anáhuac Toltecayot. Es que eso es otro. En el de Toltecayot, ahí son clases desde Amores. Ahí están subidas un montón de clases de esa época. Y en Iglesia Tolteca estamos subiendo como los programas. También en el de Nación Tolteca, ahí lo sube este Chignahui. Y bueno, Lucio Durán dice... Hay 3, Hay 3. 2, como quien dice, para estos programas. 2 actuales. Iglesia y Universidad Tolteca. No, Nación Tolteca. Nación Tolteca. ¿Universidad Tolteca no? No, que yo sepa no tiene canal. A ver, no me compliquen, vamos a decirlo con claridad. Esta clase va a estar en el canal de YouTube, Iglesia Tolteca. Ajá, y Nación Tolteca. Así se busca nomás, .com o así nomás. Sí, en el buscador, cualquier buscador, Nación Tolteca, Iglesia Tolteca y ya.
Y hay un Ok. grupo, haciendo referencia a lo que comenta Rosita, que se llama Universidad Tolteca, y ese Aparte. está en Facebook, ajá. Ahí también se sube todos los días el tonal y se hacen discusiones, ¿no? Preguntas, se responden. Es una comunidad de Sí, pero lo aprendizaje que me ahí. interesa es los de YouTube, porque Facebook está cortando material. Ujú, Entonces, sí, ¿dónde quedan los depósitos? en YouTube, ajá. Mm. Bueno, Lucio Durán dice Nika Nash. Lucas Rodríguez, saludos a Nahuacas y Toltecas del mundo. Wakuse Chat comenta, si nuestro señor Uno Caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, nació el 13 de abril de 944, del año 944, perdón, lo acompañó la sexta señora nocturna, su falda de Jades, fue un tonal 7 caña de un día Ocan, y si se Gracias, les hago Guacuse. de la Pero, pequeña vigilia del año 5 movimiento o Uno Caña, 13 del 19 atado de la cuarta rueda a del ver, quinto para atrás, sol. para atrás, para atrás, para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás, que está muy largo eso. Está muy largo. Las fuentes dicen con total claridad que nació en un año Seacat. Esto es más bien, 895 o 947 o 999. 999 es muy tardío y ahí no pudo ser. Los investigadores oscilan entre 895 y 947. Las evidencias colaterales del calendario sugieren que nació en el 947 y murió en el 999, murió a los 52 años. Entonces, también él es un modelo del calendario. Ahora, no sé si todo esto que calculaste corresponde al año 47 o al 85, que va a ser lo mismo. En todo caso, te sugiero que lo observe y sí estaría bueno poner la relación donde la gente pueda consultarla de manera por escrito, ¿no? Sí. Omey se quedó pasmado. Adelante, Omey, ¿nos oyes? Los oigo. Sigue A adelante, ver, amor. Sí, ok, y ya voy es a tiempo, quitar mi Omey, ya cámara nos pasamos. para... Sí, es que Sí, hicieron un montón de comentarios esta vez. Pero bueno, creo que ya las demás son felicitaciones. ok. Alejandro Olvera, José Cruz, Teresita, Inés, Luis Méndez. Pues sí, ya no hay ninguna pregunta. Y que dicen que el libro del Saludos, último muchas Avatar que gracias lo por han todas leído. esas instituciones. Sí. Ujú. Pues Y ahí a pues ya, comprar el libro. ¿Hasta qué yo día creo están que allá en mañana nada más o el domingo también está la convención que están Mañana haciendo? domingo. mañana es Ah, pues sí, domingo. mañana es domingo. Es el Sí, último Ajá. día para ir. Sí, sí, Ok. ok. tengo entendido Y que la sí. hora, me repite, es como las 12 del día, ¿no? Van a estar A en sus mediodía, actividades. a mediodía va a Mediodía, estar la ok. práctica tal cual de Kinam y pues, los libros yo creo que van a llevar bastantes ahí para que vayan a adquirirlos. Ok, Ujú. ok. ¿Sale? Bueno, qué bueno. Órale. Pues nos Pues yo me vemos. despido ya porque ya nos pasamos mucho. Sí, Gracias. Nos vemos el hasta próximo luego. sábado aquí. Gracias. Estamos al hablar. Bye. Bye.